Les damos la bienvenida a este webinar de impuestos organizado por el área tributaria del Estudio Muñiz. Siendo las 11 en punto de la mañana, vamos a iniciar esta breve exposición. Tenemos como invitados a participar como expositores a Daniel Ono, quien es socio principal del estudio en el área tributaria, a Luis García, quien es socio también senior en el área tributaria, Jorge Otoya y quien les habla, Fernando Castro, que básicamente voy a hacer la introducción y la presentación y probablemente participe junto con Daniel y con Luis en la parte final de la exposición. Como ustedes saben, en estos tiempos de crisis, una de las materias relevantes y respecto a la cual existen expectativas bastante elevadas para ver de qué manera las empresas van a recibir alguna suerte de alivio es la materia tributaria. En términos laborales, la regulación ha sido extensa, no muy clara en muchos casos, eso lo están viendo los especialistas, pero fue, digamos, lo primero a lo que tuvo que atenerse el gobierno, ¿no? A recurrir a lo urgente, se tenían que dar soluciones a problemas prácticos que se estaban causando y en ese sentido se emitieron una serie de normas y se van a seguir emitiendo seguramente más. El tema tributario va por ahí. Existieron algunas normas que vamos a conversar, sobre las que vamos a exponer en breve, pero existe también una expectativa muy alta sobre lo que va a ocurrir, qué va a venir más adelante, sobre todo para las empresas que pertenecen al rubro de principales contribuyentes. Qué tipo de alivio, qué suerte de facilidades, qué exoneraciones a infracciones van a existir de manera temporal o permanente. Son muchas de las preguntas y de los cuestionamientos que nos estamos haciendo todos. Lo más importante creo que todavía no se da. Sin embargo, el primer paso sí se ha dado en el sentido de que ya se otorgaron facultades delegadas, como muchos de ustedes deben saberlo. En materia tributaria, no obstante, las facultades legislativas las tiene el Congreso. Suele ocurrir que se deleguen facultades en condiciones normales y más aún ahora, que es una situación extraordinaria, para que el Poder Ejecutivo de una manera más eficiente, probablemente más rápida, en coordinación con la Administración Tributaria y con quienes puedan participar en asesorarlos, emitan una serie de regulaciones dentro de un marco preestablecido y en un periodo determinado por esta ley delegante. La norma ya se dio y estamos a la expectativa de estas normas tributarias que todavía no han salido. Les haremos algún breve adelanto, una reseña muy somera de cuáles son los puntos que se van a regular mediante decreto legislativo y estaremos muy a la expectativa de cuando estas normas sean publicadas para organizar inmediatamente un webinar que trate particularmente sobre esas novedades. Sin más, por lo pronto, dejo en el uso de la palabra a mi socio Daniel Ono, quien a mi socio Luis García, quien hablará sobre los aplazamientos concedidos en beneficio de los contribuyentes. Luis, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, qué gusto saludarlos. Es una época en casa, una época diferente, pero igual estamos con ustedes para acompañarlos en esta etapa. Bueno, yo les voy a comentar un poquito sobre las prórrogas que se han venido dando hasta el momento. Como ustedes bien saben, las prórrogas han sido mucho más enfocadas en pequeños y medianos contribuyentes que en grandes contribuyentes, en realidad. Y es porque estadísticamente el 90% de empresas están en este rubro de medianos y pequeños contribuyentes, aunque no necesariamente es así cuando se mira desde el punto de vista de la recaudación. Bien, empecemos por las primeras normas de prórroga. Las primeras están vinculadas a la declaración jurada anual de impuesto a la renta. Al final del día se dieron dos resoluciones, la 054 y la 061. Sin embargo, al final del día terminó quedando este cronograma que estamos viendo en pantalla, que establece una prórroga hasta el 24 de junio, dando plazos entre el 24 de junio y 9 de julio, dependiendo del número de RUC, y con esto se prorroga el plazo original o el cronograma original para la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta del ejercicio 2019. ¿Para quién es aplicable este cronograma? Únicamente para las empresas que tuvieron ingresos netos el ejercicio anterior hasta 5.000 UITs, es decir, 21 millones. Una pregunta típica respecto a este tema es la referida a las utilidades. ¿Qué es lo que sucede? Como ustedes bien saben, de acuerdo al artículo 37, inciso B chica de la Ley de Impuesto a la Renta,
para poder deducir las utilidades en el ejercicio es necesario que se paguen hasta antes de la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de la declaración jurada anual de impuesto a la renta. Siendo ello así, al haberse prorrogado el plazo para estas empresas, también tienen un mayor plazo para el pago de las utilidades a los trabajadores. En el caso de las empresas que están por encima de este límite, es decir, las que en el ejercicio 2019 tuvieron ingresos netos superiores a 21 millones, no cuentan con esa prórroga y se tienen que regir con el cronograma original. Siendo ello así, si es que no presentaron la declaración de acuerdo al cronograma original, si bien es cierto, pueden gozar de la discrecionalidad de la multa, es decir, probablemente la multa no sea impuesta por la SUNAT, la multa por no presentar la declaración jurada, sí van a tener que pagar los intereses. Y si no cancelaron las utilidades a los trabajadores antes del plazo de vencimiento de acuerdo al cronograma original, deberán haber reparado esas utilidades y podrán deducirlas en el ejercicio 2020, siempre y cuando se paguen antes del plazo de la presentación de la declaración jurada del ejercicio 2020. Bien. Respecto a las declaraciones mensuales, la norma hace ciertas diferencias. En principio tenemos las que están en el universo de operaciones por debajo de 2.300 UITs. ¿Ok? Los que tuvieron ingresos en el ejercicio 2019 por debajo de 2.300 UITs, salió un cronograma especial solamente para el mes de febrero. Este que tenemos aquí, que podemos apreciar en pantalla, es aplicable solamente al mes de febrero. Y solamente para aquellas empresas con ingresos inferiores a 2.300 UITs. Asimismo, para el mes de febrero también se prorrogó la presentación del PLAME, de la planilla electrónica, y nuevamente, solamente para aquellas empresas con ingresos menores a 2.300 UITs. Quiere decir que para las empresas que tuvieron ingresos superiores a 2.300 UITs, no hay una prórroga de PLAME. Respecto a las demás declaraciones mensuales, lo que se ha aprobado hasta el momento es un cronograma de prórroga para las declaraciones mensuales vinculadas a impuesto a la renta, IGB, evidentemente, en los pagos a cuenta en impuesto a la renta y IGB mensual, y se incluye al ITAN para todas aquellas empresas cuyos ingresos netos durante el ejercicio 2019 hayan sido inferiores a 5.000 UITs o a 21.000 millones. Como se puede apreciar, el cronograma abarca una prórroga para los meses de marzo y abril, los cuales se empezarán a declarar a partir de junio. No hay una prórroga adicional, hay un proyecto, sin embargo, hasta el momento solamente se estableció esta prórroga, y nuevamente podemos notar que la prórroga no incluye a las grandes empresas, solamente para aquellas cuyos ingresos estuvieron hasta 21 millones. Respecto a los plazos de atraso de los libros y registros contables electrónicos, tenemos lo siguiente. Para aquellos deudores con ingresos de tercera categoría hasta 2.300 UITs y que se encontraban obligados a llevarlos antes del ejercicio 2020, se estableció, correspondiente al mes de febrero, específicamente se estableció una prórroga hasta junio. Entonces, en este primer universo es una prórroga para aquellos que se encontraban obligados a llevar los registros electrónicos antes del 2020, y se estableció una prórroga para febrero que ahora llega hasta junio. En el caso de los deudores tributarios con ingresos netos hasta 5.000 UITs, es decir, se incluye en este paquete a los deudores tributarios que tenían también 2.300 UITs, es decir, a todos aquellos que durante el año pasado tuvieron ingresos hasta 5.000 UITs, tienen una prórroga por los meses de enero y febrero del 2020 hasta junio del 2020. Para aquellos deudores que se encuentran obligados a llevar los registros de ventas e ingresos con ingresos hasta 5.000 UITs, ya se aprobó también una prórroga para los registros y libros electrónicos correspondientes a los meses de marzo y abril hasta junio del 2020.
Y para el universo de estos deudores, es decir, para todos aquellos que tuvieron ingresos hasta 5.000 UITs durante el año 2019, se han prorrogado hasta el 4 de junio del 2020 los plazos de atraso para todos los demás libros y registros tributarios que originalmente hubieran vencido entre el 16 de marzo hasta el mes de mayo del 2020. En este paquete incluimos todos los demás, es decir, el libro mayor, el libro diario, el registro de activos fijos, entre otros. Como pueden ver, al igual que en el tema de las declaraciones juradas, la prórroga no incorpora a las empresas cuyos ingresos el ejercicio anterior fueron superiores a 21 millones. Sin embargo, existe la discrecionalidad de la SUNAT para poder aplicar las normas. Recordemos que una de las primeras normas que se dio en este paquete tributario fue la norma de discrecionalidad para la aplicación de multas, mediante la cual la SUNAT tiene la potestad de no imponer multas por omisiones tributarias durante todo el periodo del estado de emergencia. Siendo ello así, lo que podría pasar con las obligaciones materiales, como el pago de tributos, es que se cobren los intereses, más no se sancione con una multa. Y respecto a los libros y registros contables, la SUNAT tendría la facultad de no imponer la multa. Es importante mencionar que esta facultad discrecional, lo que le otorga a la SUNAT es simplemente la potestad de no imponer la multa. SUNAT igual podría imponerla. Evidentemente nosotros consideramos que es altamente probable que no se imponga dada la situación. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta esa precisión. Finalmente, el Estado aprobó la prórroga hasta el 29 de mayo del 2020 para presentar la declaración anual de operaciones con terceros, la OT, que tiene originalmente un plazo fijo de presentación entre el 31 de marzo y el 30 de abril. Es importante mencionar que nuevamente, al igual que en los casos anteriores, esta prórroga es solamente para aquellas empresas que tienen ingresos netos o que tuvieron ingresos netos el año pasado hasta 5.000 UITs. Esto es todo por mi parte, Fernando. Muchas gracias, Luis. Muy importante el tema de las prórrogas. Son, como tú bien has señalado, normas que ya se vienen aplicando. Hay algunos plazos que todavía no han vencido, así que siguen siendo de particular interés para quienes no han podido cumplir con sus obligaciones a tiempo, dadas las circunstancias. Y bueno, nada, quedamos a su disposición sobre este tema. Ya saben, ustedes tienen el email de Luis García en la pantalla. Cualquier duda o ampliación que requieran, encantados de poder ayudarlos. A continuación, Daniel Ono va a comentar respecto de la administración de los recursos financieros y el pago de deudas tributarias. Daniel, adelante. Sí, no sé, Fernando, ¿me confirma que están viendo la presentación en la pantalla? Sí, perfectamente. Listo, ok. Después de la explicación de Luis sobre estos temas de las prórrogas, veamos un poco qué ha sucedido también en el manejo de los recursos financieros y las deudas tributarias. En primer lugar, lo que hay que entender es que la SUNAT recauda impuestos. Su función es recaudar impuestos y para eso está estructurada y funciona, hay que decirlo, como una empresa. Y eso funciona desde su punto de vista eficientemente, ¿no? Y en ese sentido, hace pues un poco lo que ha venido haciendo un poco lo que ha hecho el sector privado, por ejemplo, los bancos, ¿no? Lo que ha hecho la SUNAT es dar facilidades. Seamos claros, la administración tributaria no puede dar exoneraciones, condonar tributos, no puede hacer eso, no está dentro de sus facultades. Hay que tener en cuenta también que, por ejemplo, el artículo 74 de la Constitución dice que los tributos de periodicidad anual solo pueden modificarse para otro, por lo tanto, ni siquiera el Congreso o un decreto de urgencia podría modificar hoy el impuesto a la renta que está vigente. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Se han dado una serie de facilidades de pago dentro de este esquema de emergencia y vamos a ver algunas de ellas, las principales, ¿no? Lo primero que se hizo muy rápidamente, 18 de marzo, fue liberar las detracciones, ¿no? Ustedes saben, el régimen de detracciones no es otra cosa que un adelanto del IGB para asegurar que se paguen los impuestos. Yo presto un servicio y mi cliente me entrega 88 en efectivo y 12 lo deposita en el Banco de la Nación. ¿Qué hago yo con ese dinero en el Banco de la Nación? Voy y lo único que puedo hacer es pagar impuestos. Pero
si en 3 meses mis impuestos no son suficientes para absorber ese monto, la norma establece que yo tengo derecho a liberar los fondos. El esquema ordinario, el esquema general, señala que las detracciones se liberaban o se liberan en enero, en abril, en julio y en octubre. Y justo la cuarentena agarra en pleno marzo, que se hizo mediante la resolución de superintendencia 5820 del 18 de marzo, esta sí con alcance general, a diferencia de algunas normas que nos comentó Luis, que estaban algunos beneficios que se dieron solamente para los pequeños y medianos contribuyentes hasta 5.000 UITs, este de alcance general, se estableció la liberación de los fondos de detracciones. ¿Okay? La solicitud tenía que presentarse entre el 23 de marzo y el 7 de abril, y se podía liberar el saldo hasta el 15 de marzo del 2020. Como está mencionado ahí, lo regular era que se liberen cada 3 meses. Esto quiere decir que hoy, a la fecha, ya todos hemos liberado nuestros fondos de detracciones, nos hemos quedado sin dinero ahí. Sin embargo, tengamos en cuenta que las detracciones no han sido derogadas, no han sido suspendidas. Por lo tanto, si hemos seguido prestando servicios, o sea, tenemos la suerte de poder seguir prestando servicios, poder seguir realizando operaciones, algunas ventas de bienes también están afectas a la detracción, debemos tener acumulado otro monto de detracciones ahí. Esperemos que la administración tributaria vuelva a emitir alguna otra norma de excepción que nos permita liberar rápidamente estos montos, y no vamos a tener que esperar hasta julio para poder liberarlo. Creemos que en este escenario debiera liberarse estos montos, porque no es otra cosa que liquidez para las empresas. Ese dinero es de las empresas porque fueron ellos los que prestaron los servicios y los que sufrieron la detracción. ¿Okay? Entonces, estamos claros que este régimen no se ha suspendido, y eventualmente esperaremos a que nos permitan liberar los montos de detracciones antes de julio de este año, lo que se vayan acumulando desde este periodo. Siguiente norma para manejar un poco la liquidez frente a los impuestos es la flexibilización de los fraccionamientos. ¿Okay? Se han flexibilizado los fraccionamientos en trámite, los concedidos hasta el 15 de marzo del 2020. ¿Y qué se señala? A ver, primero, el régimen de fraccionamiento es un régimen más o menos discriminatorio en términos de que para las deudas hasta 150 UITs, ¿ok? Perdón, para aquellos contribuyentes que tienen ingresos anuales menores a 150 UITs, era un régimen más o menos flexible que le permitía a las empresas acoger a fraccionamiento la deuda inmediata. Pero para aquellos contribuyentes con ingresos mayores a 150 UITs, 645.000 soles al año, para poder acogernos a fraccionamiento teníamos que esperar que la deuda haya vencido un mes completo. Es decir, marzo, que se paga en abril, tendríamos que haber esperado hasta mayo para poder acogernos a fraccionamiento. Y ustedes lo saben, cualquier principal contribuyente o contribuyente mediano deja de pagar el impuesto e inmediatamente le llega la cobranza coactiva y entonces no puede acogerse al fraccionamiento. ¿Okay? Pero para aquellos que sí eventualmente pudieron acogerse al fraccionamiento, lo que la norma ha establecido es que si yo dejo de pagar dos deudas, dos cuotas, o eventualmente en marzo, producto de la cuarentena y el estado de emergencia, dejo de pagar la cuota que correspondía a marzo, y esa se suma a otra cuota no pagada, yo ya no pierdo el fraccionamiento. La regla general del fraccionamiento establece que se pierde el fraccionamiento si es que se dejan de pagar dos cuotas del mismo. ¿Okay? Y entonces, estas cuotas que vencían entre el 31 de marzo y el 30 de abril, no van a ser computadas para efectos de la pérdida. Ustedes saben que el efecto de la pérdida es que de inmediato se deja sin efecto el fraccionamiento, se vuelve exigible la deuda completa en cobranza coactiva y sobre todo se ejecutan las garantías, ¿no? Ahí también hay un tema por el cual los fraccionamientos no eran del todo comunes, porque por encima de 100 UITs necesitaba de todas maneras una garantía. ¿Qué garantía? Una carta fianza o una hipoteca de primer rango. Entonces,
si tenía para una carta fianza o para una hipoteca, lo más probable es que podría haber fraccionado o tenido un financiamiento bancario y no un fraccionamiento tributario. Pero bueno, es esta la facilidad que se ha dado respecto de los fraccionamientos. Se ha establecido que si yo dejo de pagar el fraccionamiento en este periodo entre el 31 de marzo y el 30 de abril, no incurro en causal para pérdida del fraccionamiento. Por cierto, una norma que ha salido en paralelo, el 31 de marzo, afecta a los fraccionamientos. La tasa de fraccionamiento es el 80%, de acuerdo al reglamento, es el 80% de la tasa de interés moratorio. Y la tasa de interés moratorio estaba en 1.2% mensual. A partir con la norma del 31 de marzo, ¿no? Es decir, desde el 1 de abril, la tasa de fraccionamiento ha bajado a 1%, por lo tanto, perdón, la tasa de interés moratorio ha bajado a 1%, por lo tanto, la tasa de fraccionamiento ha bajado de 0.96 a 0.8% mensual. Como voy a explicar en algún momento Fernando, una de las facultades legislativas que se le ha otorgado al Ejecutivo está referida al régimen de fraccionamiento. Y esperamos entonces que este régimen que yo les he comentado, que de alguna manera discrimina entre quienes tienen menos de 150 UITs de ingresos y los que tienen más de 150 UITs de ingresos, y establece garantías por encima de 100 UITs, y una serie de restricciones, ¿no?, se deba de alguna manera flexibilizar, ampliar y hacer de alcance más general, ¿no? El fraccionamiento lo que nos permite es pagar diferidamente el impuesto, no lo reduce, ¿okay? Y eso es algo que hay que tenerlo en cuenta. Ya lo comentó de alguna manera otra de las facilidades que se han dado en este periodo de crisis, está referida a la inaplicación de sanciones por infracciones. Y acá me he permitido, perdón, copiar textualmente la norma, que tiene solamente 2 artículos, ¿no? Que dice, muy lacónicamente, se dispone a aplicar la facultad discrecional en no sancionar administrativamente las infracciones. ¿Por qué? Porque el Código Tributario, que es una ley, establece que la SUNAT puede discrecionalmente, ¿ok?, establecer la no aplicación de sanciones. Número 1, y seamos claros, cuando habla de discrecional, es discrecional para todos. La SUNAT no puede decir, a ti sí te aplico una sanción y al otro contribuyente no. ¿Ok? Yo personalmente creo que una vez que se declara la aplicación, porque discrecionalmente lo puedo hacer, de la ejecución de no aplicar sanciones, es para todos por igual. ¿Ok? Número 1. Número 2 dice, señala que es durante el estado de emergencia nacional declarado por decreto supremo, ¿no?, e incluye aquellas infracciones que se cometieron entre el 16 de marzo y la fecha de emisión, porque esta norma se emite el 18. ¿Ok? Pero ustedes saben, nosotros sabemos que el 16 comenzó el estado de emergencia con la cuarentena. Entonces, no hay infracciones, perdón, no se van a sancionar las infracciones, y acá hay una particularidad, ¿ya?, que es una sutileza jurídica. Las infracciones sancionadas por el Código Tributario pueden ser formales o sustanciales. Formales, me demoro en registrar, me demoro en llevar los libros, no presento una declaración. Sustanciales es la que todos conocemos, el 50% del tributo omitido. O sea, no pago un impuesto y además me sancionan con el 50% del tributo omitido. Esta norma no distingue. Y por eso me he permitido copiarla textualmente. Dice, se aplica la facultad discrecional en no sancionar administrativamente las infracciones. Las sustanciales formales, todas. ¿Okay? Por lo tanto, no debiera haber margen, o la SUNAT no debiera tener margen para decir, bueno, yo me refería a las formales, y entonces las sustanciales del tributo omitido, el 50% del tributo omitido, si te aplico, lamentablemente no lo hicieron. ¿Okay? Y ahora vamos a ver, incluso, hasta lo han precisado, ¿ya? Las infracciones sustanciales, como les acabo de comentar, son pues las referidas al no pago del tributo oportunamente, y cuando lo pago tengo el 50% del tributo omitido. ¿A qué infracciones se le debe aplicar esta facultad discrecional? A todas aquellas que se incurren o se generan durante el periodo de cuarentena, que ya vamos a ver que incluso incluye el periodo extendido.
El artículo 2 es muy simple, ¿no? El artículo 2 se limita a decir, bueno, por si acaso, si tú, porque no sabías, o porque el 16 de marzo, como no existía todavía la norma, me pagaste una multa, yo no te la voy a devolver. ¿Ok? Quien pagó una multa correctamente, la paga correctamente. De hecho, este tipo de precisiones son usuales cuando se eliminan infracciones. ¿Okay? ¿Por qué le decía que se ha precisado? La SUNAT inmediatamente en el 18 o el 19 de marzo emite un primer comunicado donde dice que no se van a aplicar las sanciones a las infracciones tributarias y no dice las sustanciales o las formales, ¿no? Incluso un ejemplo, ¿no? Si comete una infracción tributaria y no presenta la declaración dentro de los plazos, dicha infracción será sujeta a sanción para todos. Acaba de publicar otro comunicado, hoy día, en la que precisa que como se ha prorrogado el estado de emergencia, esta facultad discrecional también se ha prorrogado, ¿okay? Hasta el 26 de abril del presente año. Y otra vez, no hace distinción entre obligaciones formales o sustanciales, ¿okay? ¿Y esto por qué? Porque evidentemente la Administración Tributaria reconoce que si de golpe hemos estado todos en una cuarentena, ¿no? Entonces es probable que los documentos hayan quedado en la oficina, que el contador ¿no? No haya tenido la oportunidad de recoger todos los comprobantes, una serie de limitaciones físicas al cumplimiento de las obligaciones tributarias, ¿no? Y entonces es correcto que ejerciendo una facultad discrecional se eliminen las sanciones en general para todos, ¿no? Reitero, la discrecionalidad no puede llegar a decir, bueno, a ti sí y al que está a tu costado no. Es discrecional, pero para todos. Y bueno, para terminar esta parte, lamentablemente no han habido muchas facilidades, como ya estamos viendo, para los contribuyentes. Esta, por cierto, del fraccionamiento es general, no solamente para las pequeñas empresas. Pero hay un elemento que hemos querido poner sobre la mesa, porque si bien es cierto, no lo van a encontrar ustedes en las normas sobre el COVID, en estas normas que han venido dándose durante este periodo de emergencia, es una norma general que hay que tenerla en el radar. La ley del impuesto a la renta, ¿no? De manera general, siempre lo ha señalado, que los pagos a cuenta se pueden suspender o se pueden modificar, ¿no? Quienes estamos o quienes están en el sistema de coeficiente pagando 1.5%, tienen el derecho de suspender el pago a cuenta en febrero, marzo, abril o mayo, en función a el estado de ganancias y pérdidas de enero, febrero, marzo o abril, según corresponda, ¿no? Y estamos en marzo, estamos en abril, entonces habrá que mirar si mi estado de ganancias y pérdidas determina que ahora tengo pérdidas, puedo suspender el sistema de coeficiente. ¿Okay? Eso es algo que hay que ir mirándolo ahora en marzo o en abril para ver si es que puedo suspender los pagos a cuenta del impuesto a la renta. Porque no va a tener mucho sentido seguir pagando impuesto a la renta si sabemos que vamos a tener pérdidas a final del año, ¿no? Y en general, para aquellos que estaban en el sistema de coeficiente entre ingresos e impuesto, ¿ok? Pueden suspender los pagos a cuenta a partir de agosto, según los estados financieros al 31 de julio. ¿Okay? La norma sobre facultades delegadas, ya Fernando nos va a comentar un poco más de detalle, también contempla, así como contempla facultades para modificar el régimen de fraccionamiento, también contempla facultades para modificar el régimen de pagos a cuenta del impuesto a la renta. Pero lo que hay hoy es esto. Si estamos en el coeficiente, podemos suspender en marzo, abril o mayo, hay que hablar con el contador para decir que podemos suspenderlo de una vez, ¿no? Y si estamos en el otro sistema, en el sistema general, y ya esperemos que en julio, saliendo de la cuarentena, hay que igual ver si podemos suspender los pagos a cuenta. Es altamente probable que si para suspender el pago a cuenta de agosto teníamos que usar el estado financiero o el estado de ganancias y pérdidas al 31 de julio,
sí tengamos efectivamente pérdidas, porque tenemos marzo, abril, mayo y junio, y eventualmente julio, en el que nuestras ventas van a ser muy pocas y nuestros costos se van a mantener, ¿no? Y nada, eso es un poco lo que queríamos compartir con ustedes sobre esta parte, y lo dejo a mi socio Fernando Castro para que nos comente qué es lo que se viene con las facultades delegadas. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, muy interesante. Sí, en efecto, la última parte de esta exposición está referida a lo que se viene. Teníamos las expectativas de que de repente para esta fecha algo de este paquete anunciado se hubiera publicado en el peruano y pudiésemos comentarlo ahora, pero bueno, la noticia es que hasta la fecha todavía no ha salido ninguna norma de las que corresponden a las facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo. Estarán por salir en los próximos días y sin duda pierdan cuidado que en cuanto se emitan, serán evaluadas por nuestra área de impuestos e inmediatamente convocaremos a un segundo webinar sobre la materia, en el que ya entraremos en el detalle y en el análisis detallado de estas normas. Pero por lo pronto, les puedo decir que en un contexto mundial de crisis, no somos los únicos que estamos a la expectativa de normas tributarias, ni el único país en el cual se han emitido normas específicas para superar la crisis, básicamente para otorgar facilidades y paliativos financieros a los contribuyentes. La OECD ya ha establecido algunas sugerencias de lo que se deben hacer en los países que pertenecen a esta organización mundial. Entre ellas ha sugerido, por ejemplo, una exoneración o un diferimiento del impuesto a la renta que grava las remuneraciones, los salarios de las personas naturales, evidentemente. También ha sugerido un diferimiento en el pago del impuesto general a las ventas, de los bienes importados, por ejemplo, medicinas o bienes de capital. Ha sugerido una agilización en las devoluciones del IGB, una simplificación de las medidas para recuperar el IGB pagado en relación con deudas incobrables. Es un problema típico que siempre nos ha agobiado y que en estas circunstancias incide particularmente de una manera importante en el flujo de caja. Estamos emitiendo facturas probablemente por servicios que ya se han brindado o que se están brindando, y si bien la factura se emite y el pago no entra, nosotros ya tenemos una obligación de pagar el IGB. Y ese es un problema serio para las empresas en momentos como el actual, en donde los fondos disponibles, el fondo de maniobra de las empresas está seriamente restringido. Ajustar las reglas para el cálculo de los pagos a cuenta es otra sugerencia de la OECD. Ustedes saben que son 12 pagos a cuenta mensuales y que tienen como vocación coincidir, de acuerdo a diferentes metodologías en cada país, con lo que sería el impuesto a la renta finalmente liquidado al cierre del ejercicio. Entonces, si es que nosotros prevemos de que este ejercicio va a tener pérdidas importantes que van a modificar sustancialmente las estimaciones iniciales sobre lo que iba a ser el impuesto a la renta, es lógico que se modifiquen las reglas para liquidar los coeficientes, se establezcan normas extraordinarias de transición, si quieren para el 2020 y 2021, o solo para el 2020, no sé, en donde nosotros como contribuyentes tengamos un poco más de agilidad para poder modificar estos pagos a cuenta y no nos quedemos congelados realizando pagos que a la larga solamente van a implicar que al cierre del ejercicio tengamos un tremendo pago en exceso. Eso no puede ocurrir en estas circunstancias, sería sumamente peligroso para las empresas en términos de su viabilidad. Y finalmente, incrementar las reglas de arrastre de pérdidas. Estas son las sugerencias de la OECD. Algunas de ellas han sido recogidas en esta norma delegante de facultades legislativas que ha hecho el Congreso al Poder Ejecutivo, y esto ya está acotado. O sea, el Ejecutivo no va a poder legislar más allá de lo que se le ha delegado. En consecuencia, digamos que el marco está establecido y dentro de ello se hará lo que se ha ofrecido, lo que se ha permitido al Poder Ejecutivo hacer. ¿Qué cosas se proponen? Básicamente, en las facultades delegadas, ¿qué cosa es lo que podemos encontrar? Vamos a encontrar una preferencia por medidas que alivien la caja en el mediano plazo, y no se han previsto beneficios tributarios para los trabajadores, ni tampoco en relación siquiera con los aportes de la Seguridad Social, y tampoco se han establecido, algo muy importante, medidas necesarias para evitar el encarecimiento del crédito. Es obvio, y el mismo gobierno lo sabe porque está emitiendo facilidades para que las empresas puedan obtener financiamientos que les permitan atravesar este periodo de crisis. Reactiva Perú es un ejemplo clarísimo de ello. Y sin embargo,
sabíamos nosotros que las normas que regulaban el límite para deducir los gastos financieros por créditos, ya no solo con vinculados, sino con cualquier tercero, se habían endurecido y se van a endurecer más el próximo año. Este año seguíamos con la regla del límite máximo de hasta 3 veces el patrimonio neto, ¿no?, como importe de crédito respecto al cual sus intereses iban a ser deducibles, y la diferencia iba a ser agregada a la base imponible, con lo cual el crédito se encarecía sustancialmente si es que excedía este límite. Y el próximo año iban a aplicar el EBITDA, ¿no?, como límite, un EBITDA especial para efectos tributarios, un EBITDA que se define como la renta neta sin considerar impuestos más amortizaciones e intereses. Pero bueno, esto no se ha previsto en la norma elegante. ¿Qué se ha previsto? Concretamente, una prórroga para la recuperación anticipada del IGB para las pequeñas y medianas empresas, por un plazo de 3 años adicional. Para estos efectos son MIPES, aquellas empresas cuyos ingresos netos no excedan de 300 UITs, ¿no? Como ustedes saben, la recuperación anticipada del IGB es un beneficio que le otorgan a las empresas por la compra de activos de capital relevantes, por los cuales se ha pagado un impuesto general a ventas importante, y que les va a tomar un periodo particularmente largo poder aplicar este crédito fiscal, agotarlo contra el débito fiscal que las empresas generen por sus ventas. En consecuencia, en estos casos, se estableció un régimen especial para que estas empresas del MIPE puedan obtener una recuperación anticipada de este crédito fiscal y tener cash. Este régimen que ya vencía se ha prorrogado por un plazo de 3 años. Se va a prorrogar, y estas normas son las que estamos esperando que se emitan. Lo siguiente es la depreciación, perdón, el fraccionamiento de aplazamiento especial. ¿No? Nosotros sabemos, y el otro nos acaba de comentar, existe un fraccionamiento y aplazamiento, ¿no? Es una medida especial, pero general, que existe a nivel estándar, digamos, al cual se pueden acoger los contribuyentes siempre, cumpliendo determinados requisitos, evidentemente, y que en este caso pues resulta un poco dura para los efectos de la crisis. En consecuencia, van a dar un fraccionamiento y aplazamiento especial, una norma especial que contendrá algunas facilidades. Será seguramente más fácil de acceder, probablemente las cuotas iniciales sean menores que las postfinales, y de ese tipo puedan ayudarnos a aquellos contribuyentes que no han podido cumplir con sus obligaciones tributarias a que las regularicen en un horizonte de tiempo razonable y sin que esto implique una contingencia tributaria ni el temor a que nos inicien una cobranza coactiva que finalmente termine de liquidar a la empresa, dadas las circunstancias. ¿Qué esperamos nosotros de este fraccionamiento que todavía no se da y que ya comentaremos en su momento cuando se promulgue la norma correspondiente? Esperamos que sea un fraccionamiento que permita no solamente acoger una deuda tributaria a una fecha determinada, sino que nos permita adicionalmente poder incorporar eventualmente deudas posteriores al acogimiento por un periodo de tiempo que se establezca. Esto sería algo bastante beneficioso, porque nosotros sabemos que en la medida que esta crisis tiene una naturaleza particular que no nos permite dimensionarla ni en su tamaño ni en su extensión, acogernos a un fraccionamiento el día de hoy por las deudas que podamos conocer al día de hoy, o que se hayan devengado a la fecha, podría ser solamente un paliativo insuficiente para garantizar la viabilidad del negocio, porque si la crisis se extiende, seguramente van a haber mayores deudas, y si no me permiten acogerme a 2 fraccionamientos tributarios a la vez, entonces de poco sirvió la norma. En consecuencia, creo que esta norma, a diferencia de la genérica, debería contemplar la posibilidad de incorporar deudas sobrevinientes, siempre hasta un límite seguramente temporal. Finalmente, una medida adicional respecto a la cual se han delegado facultades es aquella que va a regular los pagos a cuenta del impuesto a la renta. Esto, como mencioné hace un momento, ya era una sugerencia de la OECD y el legislador lo ha recogido, me parece que de una manera saludable, porque esto es algo que nos impacta de manera inmediata. No tenemos que esperar, como todos ustedes lo saben perfectamente, hasta el cierre del ejercicio, sino que tenemos que ir haciendo pagos a cuenta. Y entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir acá? Seguramente una eliminación del porcentaje mínimo, ¿no? Y nuevas reglas para facilitar la suspensión y la reducción del coeficiente. Esto urge. Esta es una norma que debería salir a la brevedad para que las empresas puedan hacer sus estimaciones de flujo de caja y priorizar el uso inteligente de esta caja. Sabemos que planillas es un gasto prioritario, impuestos también, y nadie quiere incurrir en contingencias tributarias. En consecuencia, la reducción de los coeficientes, que son el impacto tributario importante que tenemos mes a mes, es fundamental. Es algo que tiene que ocurrir a la brevedad posible. Otra norma anunciada es un plazo especial para arrastre de donaciones efectuadas en el año 2020, en este año. ¿Por qué? Porque seguramente hay muchas empresas que ya efectuaron donaciones, hay otras empresas que están evaluando hacerlas.
Hay empresas, y conocemos casos reales, en que finalmente de alguna manera se han visto un poco inducidas a efectuar donaciones porque tenían inventarios que podían deteriorarse, y en consecuencia era lo más conveniente, lo más altruista, no esperar más tiempo, sino disponer de estos inventarios en beneficio de quienes los necesitasen. Y siempre se espera de este tipo de operaciones un beneficio tributario, o finalmente, ni siquiera diría yo un beneficio, sino un reconocimiento de la realidad. Si tengo un inventario que se deteriora o que se va a deteriorar, y que antes de que eso ocurra prefiero darle un mejor uso donándolo, en ambos escenarios la empresa tiene una pérdida. Y como tal, esa pérdida debe ser reconocida para efectos tributarios. Y si es que además la empresa va a tener por sí pérdidas tributarias arrastrables, entonces se tiene que permitir que esta donación encaje, sintonice con esas pérdidas tributarias y le demos una eficiencia tributaria y no se castigue pues a quien está realizando este tipo de disposiciones de inventarios. Otra norma anunciada es la depreciación acelerada de algunas cuentas del activo fijo. La norma ha dicho algunas cuentas del activo fijo, no todos los activos fijos, sino algunos de ellos que van a ser seleccionados por el legislador, en este caso por el Poder Ejecutivo, van a tener una depreciación acelerada. Yo no sé si acelerada sea el término técnico exacto, yo creo que van a tener un incremento en la tasa de depreciación lineal. No es que deprecio menos ahora y más al cabo de la vida útil, sino que incrementan seguramente el porcentaje de depreciación, y la depreciación más bien sigue siendo lineal. Esto ya ocurrió antes, es probable que ocurra ahora con edificios y construcciones como ocurrió en el año 2014, pero es una norma que sin duda es un aliciente, es un beneficio, un alivio para los contribuyentes. La norma que de todas maneras, o lo que se tiene, el aspecto de la ley del impuesto a la renta que de todas maneras se tiene que regular, que es importantísimo que ocurra y que menos mal es parte de las facultades delegadas, es el plazo de arrastre de pérdidas generadas, de pérdidas tributarias. Acá ya veo un pequeño detalle en la norma delegante, que como le dije, una vez que se ha delegado y en los términos que se ha efectuado esta delegación ya no se puede modificar, o sea, tendría que modificarse con otra ley, pero hoy por hoy es lo que dice. Y la norma habla de un plazo especial de arrastre de pérdidas generadas en el año 2020 en concreto. No nos cabe la menor duda que este año va a ser el año de impacto. Este año, esperamos que este año sea el único año impactado, el mayormente impactado por la crisis, y en consecuencia el que mayores pérdidas va a producir como consecuencia de esto. Y siendo así, siendo una situación excepcional, merece un tratamiento excepcional, que duda cabe, y en consecuencia estas pérdidas tributarias, cuando optemos por el sistema de arrastre de 4 años, deben arrastrarse por un periodo mayor. 4 años es el estándar, yo creo que acá se tiene que otorgar un periodo mayor. No sé si otorgar un periodo mayor, posiblemente 6 años, sea suficiente para el año 2020, o sea, suficiente que se otorgue al año 2020. Yo creo que el efecto de esta crisis, y creo que no soy el único que opina así, va a ir más allá de este ejercicio. Y van a haber empresas que probablemente tarden más en recuperarse, y seguramente el 2021 todavía sigan impactadas y todavía sigan generando pérdidas tributarias. Entonces podría ocurrir el caso de que si alguien tiene pérdidas en el 2020 y le dan respecto a ese ejercicio, porque así lo ha establecido la norma delegante, la posibilidad de que el arrastre no sea en 4 años, sino en 6 o 7, en el 7º año lo aplica, pero ¿qué pasó con la pérdida del año 21? A la medida que se tienen que aplicar de manera ordenada, primero la del 2020 y después la del 2021. Pero este contribuyente también tuvo pérdidas en el 2021. Esas pérdidas se agotaron a los 4 años. Entonces creo que es insuficiente. Creo que por lo menos por sectores, y sabemos qué sectores son los que van a ser golpeados de una manera más extensa por esta crisis, debería permitirse el arrastre de las pérdidas tributarias que ocurran no solo en el 2020, sino en el 2021 también, y probablemente en el 2022 inclusive debería considerarse. Finalmente, una modificación, esto es algo que ya se venía pidiendo desde mucho antes de esta crisis, y creo que bueno, será oportuno que, dada la coyuntura, también se regule de una vez estos regímenes tributarios aplicables a empresas de menor tamaño. Existen 4 regímenes para este tipo de compañías, algunos con serios defectos que promueven la atomización de las empresas, ¿no? El fraccionamiento de los ingresos en diferentes RUCs, etcétera, etcétera. Y yo creo que este es un momento adecuado para estos pequeños contribuyentes que, como dijo Luis García, representan el 90% de las empresas, no de los ingresos tributarios, pero sí de las empresas, tengan pues una más fácil lectura del régimen tributario al que pueden acogerse, y de esta manera continúen siendo formales a pesar de la crisis que los había en esta coyuntura. Bueno, señores, yo creo que estamos en los tiempos previstos. Les agradecemos
enormemente su participación. Ha sido un auditorio bastante grande. Esto nos gratifica enormemente y nos alienta a esperar con ansias la promulgación de esta norma tributaria que regule todos los aspectos que acabo de mencionar, para inmediatamente organizar un webinar que nos permita explicarles en detalle la aplicación, las dudas y las opciones que tenemos en virtud de esta nueva regulación. Muchísimas gracias, y las preguntas a sus inquietudes serán respondidas en los emails que hemos indicado en nuestras pantallas a la brevedad posible. Gracias por todo. Buenos días.